conmigo. Esta es la palabra de Dios. Contiene luz para guiarme, alimento para sostenerme y consuelo para alentarme. Debe llenar mi memoria, gobernar mi corazón y guiar mis pies. Debo leerla para ser sabio. Debo creerla para ser salvo. Debo practicarla para ser santo. Contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación y la condenación de los pecadores. La serie bíblica que vamos a comenzar en esta mañana se llama Armados y Equipados. El tema que vamos a ver en esta mañana es la fuerza espiritual. ¿Qué tan necesaria es la fuerza espiritual en nuestras vidas? Bueno, lo vamos a ver ahorita. Yo he comentado con algunas personas, lo quiero ahora comentar con todos ustedes. Hermanos, la Biblia no es un libro moral. La Biblia no es un libro ético. La Biblia no es un libro histórico o médico o familiar. La Biblia es un libro espiritual. La Biblia nos habla y nos revela el otro plano, la otra dimensión que hay dentro de la creación, que no podemos ver, que no tenemos acceso, salvo por dos fuentes: por la fuente de la luz, por la fuente del Creador, o por la fuente de las tinieblas. No hay otra manera. No hay una máquina científica, tecnológica. No hay, eso de Iron Man está muy padre, ¿verdad? Eso de esas cosas está buena, pero es pura ciencia ficción. No hay manera de accesar al mundo espiritual si no es por medio de una de estas dos fuentes. Y como creyentes, nuestra fuente es el Creador. ¿Dice amén? Y como creyentes, el instructivo, la palabra de Dios, es la que nos permite y nos muestra, nos revela. Por eso vamos a ver lo siguiente. Muy bien. Armado y equipado es algo que Dios quiere que cada uno de sus hijos estén. ¿Por qué? Porque hay un mundo tanto visible como invisible, y este se contrapone a Dios y a las cosas que le pertenecen a Dios. Este mundo visible e invisible cuenta con armas que son defensivas, pero también ofensivas. Y este mundo está apuntando todo lo que tiene, todo su arsenal, sobre todo en estos días, contra ustedes. Ustedes y yo estamos bien tranquilos y bien relajados, pero se nos está apuntando todo lo que se tiene contra nosotros, contra nuestros hijos. El problema es que el mundo natural lo está haciendo en la manera correcta, es decir, por medio de leyes humanas. Están utilizando leyes humanas para que esas se conviertan en armas en contra de Dios y de lo que le pertenece a Dios. Lo espiritual también está haciendo lo mismo. Y bueno, si no estamos listos, ese va a ser un problema. Pablo lo vio, Pablo lo experimentó, y él obviamente tuvo diferentes congregaciones, trabajó con ellas, pero en una en especial, que es la congregación en la ciudad de Éfeso. Ahora lo voy a poner un poquitito en contexto. La vida de Éfeso fue la siguiente. De hecho, lo encontramos en Hechos capítulo 19. No lo vamos a leer, pero le voy a dar la introducción. Era una de las ciudades más importantes que existieron en la antigua Roma. Tan importante que ellos lograron, con su tecnología de hace 2000 años, lograron crear una especie de bahía y formar un puerto en esta ciudad, porque Éfeso se había convertido en el punto medio de entre Asia y Europa. Éfeso, que ahora es Turquía, si no me equivoco, esta ciudad de Éfeso, Roma la tomó, la levantó, la edificó fuertemente, y lo que hizo con ella es crear un centro de prosperidad. Tenían ciudades claves para poder dar la riqueza y la fuerza necesaria a Roma. Esta ciudad era tan próspera que también
ellos habían adoptado esta ciudad y la habían hecho como la cuna, como el centro de adoración de todas las deidades que tenían. Le dieron el centro especial a una deidad llamada Diana, que también es conocida como la diosa Artemisa. Ahora, como la gente tenía que venir a comerciar, a trabajar, a traficar por ahí, pues aprovecharon muchos, porque pues todos tenemos que vivir honradamente. ¿Dice sí o dice no? Pues muchos honradamente se hicieron buenos. Roma tenía una cualidad, fíjese, tenía buenos escultores. Podían esculpir, imagínense una monedita, no había troqueladora, era una monedita y ahí se aventaba la imagen del César. Eran buenos para hacer eso. Entonces estos hombres tomaron plata, de la cual abundaba muchísimo, y cortaban y trazaban y creaban pequeñas imágenes de plata, y eran las imágenes de ella. Eso trajo mucho más abundancia a la ciudad, por lo tanto a Roma. Entonces era una ciudad muy próspera. Ahora, en el capítulo 19, no lo voy a leer, no están nuestros textos para hoy. En el capítulo 19 solamente se lo resumo. Le voy a explicar lo que pasó. Pablo llega a la ciudad y dice la escritura que predica el evangelio, y que muchos judíos y gentiles creían la palabra, y algo tremendo, se convirtieron en inmediatos evangelistas. No solamente creyeron la palabra, recibieron la palabra, sino que empezaban a testificar, ¿verdad? Y se paraban en una plaza y decían, escúcheme, ciudadanos, hermanos, ¿verdad? Conciudadanos, lo que fuera. Y empezaron a decir, fíjese que a mí me pasaba esto y esto y esto, y ahora sirvo a Cristo, sirvo a Dios. Y eso se convirtió en un centro de evangelismo impresionante. Ahora, tan potente fue ese momento en la ciudad de Éfeso, que muchos, óigalo bien, porque se hizo una sociedad no solamente de plateros, es decir, los que hacían imágenes, sino que había mucho sacerdote, sacerdotisa. Se habían convertido escuelas antibíblicas. Iba a decir escuelas bíblicas, pero no eran escuelas antibíblicas, escuelas de brujos, escuelas que aprendían muchísimo de las deidades, pero también brujería y otras cosas más. Se llegaba a practicar, se convirtió en un centro de práctica de magia impresionante. Los brujos que hay en mi país, en la ciudad, en la región que llamamos Catemaco, no, hombre, esos eran chafas. Era una situación impresionante, pero fue más impresionante el testimonio tan simple de simples ciudadanos, que los brujos los escuchaban, los magos, los hechiceros escuchaban el mensaje, y el Espíritu de Dios los tocaba tremendamente. El poder de las tinieblas no pudo resistirse, no a los apóstoles, a los mismos ciudadanos, y fue retrocediendo de una manera tan impresionante que muchos de ellos fueron rescatados. De hecho, menciona la escritura, Lucas, que era bien tremendo, se puso ahí a sacar cuentas y números, y él sacó una cuenta de 50,000 monedas de plata. Fue el valor de los escritos que se quemaron. Escritos que les estoy hablando de papiros, de hechizos, de conjuros, de sanidades diabólicas. Todas esas cosas, todos esos manuales que esos institutos tenían, los apilaron, hicieron un gran incendio, y eso fue tremendo. Entonces, el área de la hechicería fue golpeada fuertemente, pero había alguien allí que era uno de los jefes de la sociedad de plateros. Pudieron contra los hechiceros, pero el jefe de los plateros, llamado Demetrio, quien también era fabricante de ídolos, él hizo un argüende, llamó a las personas y les dijo, oigan, estamos teniendo un problema. El problema es de que ya se perdió una cantidad enorme con ellos. ¿Ven todo lo que perdieron de dinero? Porque lo destruyeron. Nos va a pasar lo mismo si nos dejamos. Vamos a perder, es nuestra fuente de ingreso, es nuestra manera en la que podemos nosotros coexistir, y no vamos a poder subsistir si no mantenemos nuestro negocio. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Tomaron y provocaron una revuelta, fueron y buscaron a Pablo, no lo encontraron, gracias a Dios, no era el tiempo. No encontraron a Pablo, pero sí encontraron ahí a dos de sus discípulos, a Gayo y Aristarco. Los tomaron, los secuestraron, los llevaron a la plaza,
frente al templo, un templo impresionante que todavía subsiste ese templo, y querían ahí lincharlos. Fíjese, fue tan impresionante esto que los mismos fariseos, los fariseos que estaban en contra de los cristianos, intervinieron. Se metieron los fariseos para tratar de ayudar a que no mataran a estos personajes, y los ciudadanos respetaban, tenían cierto respeto al grupo de los fariseos, pero cuando vieron que también eran judíos, también casi se los agarraban también a ellos, ¿verdad? A Pablo unos hermanitos lo tenían amarrado, no lo dejaban ir. Pablo quería intervenir, no le fue posible. Era en la sabiduría, ¿verdad?, de Dios. Ahora, los que pudieron lograr calmar todo este asunto fue el secretario de gobierno local. El que era secretario de esa ciudad intervino, investigó un poquito la situación y vio que era un argüende de este, ¿cómo dijimos que más? ¿Demetrio? ¿O Pancho? ¿O Anacleto? Ya, aquí lo tengo, lo perdí. Sí, Demetrio. Entonces los sueltan y le dicen: lo que tienen que arreglar, arréglenlo en la corte. Ok, esta turba que fue apagada promovió que se levantara una iglesia. Se abrió una iglesia. Ahora, el inconveniente es que todo esto se da cercano a una de las 3 fiestas principales que Dios se había instituido, donde el pueblo tenía que ir a Jerusalén. No sabemos, o no me he puesto a investigar exactamente cuál era la fiesta, pero le piden a Pablo que se quede, que él siga instruyendo, y Pablo dice: yo necesito irme, es necesario que yo celebre la fiesta en Jerusalén, pero si Dios me lo permite voy a volver, regreso con ustedes y vamos a ver qué hacemos. Entonces esto es lo que se vivió en Efesios, en el capítulo 19. Ahora, una vez que se levantó la iglesia y que Pablo estuvo trabajando con ella 2 años, después él partió, empezó a hacer su viaje misionero, y el Espíritu le empezó a dar testimonio: Pablo, vas a ser apresado y vas a ser llevado ante Roma. Entonces Pablo con urgencia regresa nuevamente a Éfeso. En ese puerto tan impresionante, crea rápidamente ahí un retiro de pastores. Llega, desembarca, manda a llamar a los pastores de toda el área, vienen, y Pablo les dice: después de mi partida, después de que yo ya no esté con ustedes, porque no van a ver mi rostro, en cuanto yo me vaya, se van a levantar lobos rapaces. Entre ustedes se van a levantar personas que no tienen nada que ver con la luz, que creyeron que estaban en la luz, que creyeron que predicaban y que vivían la luz, pero vivían engañados dentro de la iglesia, y no son otra cosa más que lobos rapaces, y no van a perdonar al rebaño. Y ora por ellos, se despide y se retira, y bueno, se da esa situación. Y sí, es cierto, Pablo después llegó a ser apresado, y en lo que estaban en un proceso de investigación, en el primer arresto de Pablo lo pusieron bajo un arresto domiciliario. Roma le rentó una casa y lo metió preso, y no lo dejaba salir, y estaba al cuidado. Pablo escribió esto, escribió la carta de los Efesios a un grupo de creyentes nuevos. Ya habían pasado bastantes años, y lo que escribió a estos nuevos creyentes en esta carta era sobre 2 cosas importantes, que son las que nosotros vamos a empezar a ver. Una, el amor de Dios. 2, el poder de Dios. Muchos, si no es que todos, han experimentado el amor de Dios, pero muy pocos de ustedes han experimentado el poder de Dios. ¿Estamos listos? ¿Sí? Respire, estírese, porque algunos ya vino el contraataque. Y esté listo, y vamos a meditar la palabra de Dios. Pablo quería que estuvieran firmes contra las influencias que estaban viviendo en esa ciudad. Ahora sí, venga conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 10. Solamente en este día vamos a ver la introducción. Lea conmigo Efesios 6, 10. Hermanos míos, digan, cuando les digan hermanos míos, digan hola o digan amén, ¿ok? A ver, hermanos míos. Les hablan a ustedes, ¿ok? Fortalezcanse en el Señor. Ok, sígame. Fortalezcanse en el Señor. ¿Por qué le pide Pablo a la iglesia que se fortalezca? Sencillo.
Si yo le digo a alguien, Martín, no te me duermas, brother. ¿Por qué le digo no te me duermas? No lo escucho. ¿Por qué? Si Pablo le dice a la iglesia, fortalezcanse, ¿por qué creen? Porque la iglesia empezaba a patinar. Esa iglesia fuerte, esa iglesia que experimentó ese avivamiento, a ese grupo de, oigan, imagínense aquí tener un grupo de ex satánicos, ex sacerdotes, imagínense esos rockeros, ¿verdad? Que van en las motos, así que están todos llenos de todo, ¿verdad? Tener aquí, imagínense. No, pues la iglesia se prende, ¿verdad? Pues la iglesia ya estaba cascabeleando, como que ya el carro no daba. Y lo primero que les dice es, fortalezcanse en el Señor. Y miren que, siga leyendo, y en el poder de su fuerza. Ahora, versículo 11, vistan toda la armadura de Dios. Sígame aquí, porque me voy a detener. Si yo le dije a Martín, hermano, despiértate, o no te me duermas, más bien, ¿era por qué? Porque estaba dormido. Si Pablo le está diciendo a la iglesia, vistan la armadura del Señor, ¿por qué será? Mire, se lo voy a poner de esta manera. ¿Usted cree que es apropiado que yo me vaya así a la playa? Creo que no, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo que yo me venga aquí como si me voy a la playa? No es la ocasión. Ok, ¿usted cree que un soldado, cuando está de vacaciones, cuando está en tiempos de paz y de tranquilidad, está correcto que anden los soldados fuera de su turno o de su servicio en nuestros supermercados con el rifle, con la bazooka, con todo el montón de cosas que hasta pueden explotar ellos solos? ¿Usted cree que es correcto que anden así? No. El soldado que no está en servicio está obligado por la ley americana o de cualquier país a vestirse como civil. Entonces, ¿por qué Pablo le está diciendo a la iglesia, número uno, fortalezcanse, y número dos, vistan de toda la armadura? Porque estaban en tiempo de guerra. Sencillo. La iglesia de Éfeso estaba en un tiempo de guerra. Les hago una pregunta: ¿Satanás y Cristo hicieron alguna tregua en estos 2000 años? ¿Hay algún tratado que hayan hecho ellos dos? ¿Se pusieron de acuerdo? Satanás dijo, no te toco a los tuyos, no me toques a los míos. ¿Alguien está informado? Yo no. Ya no existen las tinieblas, ya el mundo fue depurado de toda la maldad. Hasta donde yo supe, todavía no. Entonces, si la iglesia en Éfeso le están diciendo fortalécete, es porque estaba débil. Si le estaban diciendo vístete, es porque estaba desnuda. Y si las cosas que están en Éfeso, que las vamos a ver, son iguales a las que estamos en nuestros días, entonces la iglesia de Éfeso tiene que estar igual que nuestra iglesia, o más bien nuestra iglesia como la de Éfeso. Versículo 11, vistan toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sígame aquí. El otro problema que tenía la iglesia es que algunos decían, sí, yo siento una guerra, yo siento una pelea, siento algo que me agobia, pero ¿quién es, verdad? Les tocó, hermanos, cuando estábamos en la escuela, en grupo, ¿verdad? Que estábamos así, y de repente le decimos sopapo, no sé cómo le, o sea, le pegaban a uno aquí atrás, ¿verdad? Feo los maldosos, y uno volteaba, ¿verdad? Y nadie era, ¿verdad? Y uno, ¿quién fue, verdad? ¿Quién fue? O le aventaban cosas a uno y lo hacían adrede, ¿no? Así estaba la iglesia de Éfeso. Nomás sentían el golpe y volteaban y pues nadie fue. Y pues no sabían ni para dónde. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, te voy a encarrilar. Primero, fortalécete. Segundo, vístete. Y te voy a decir por qué. Esto es lo que está pasando. ¿Ok? Vuelva a respirar. Si tiene alguien cerquita, sobre la espalda, apachurre la mano. Si es su esposo, denle un besito en el cachete. A ver, mi amor, dame un beso aquí, dame un besito. Eso, no deje que nadie aterrice. Mire que se está sintiendo, se está sintiendo. Cuando
Pablo le está escribiendo a la iglesia, le dice en el versículo 12, no tenemos lucha contra carne y sangre. No son tus vecinos, no son los brujos de Catemaco, no son el secretario de gobierno, no es el presidente, no es el maestro de la escuela, no es el jefe del trabajo. Escucha, mi iglesia, nuestra lucha, siga leyendo, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Habiendo acabado todo, estén firmes. Sígame aquí, porque cuando dice que estén firmes, también como soldados o como fuerzas de seguridad o de la paz o lo que sea, hay dos posiciones. La primera posición es firme y tiene que estar uno firme, y la segunda es descanso, o adelante o atrás, pero en descanso. Y Pablo le está diciendo a la iglesia que estén como firmes. En descanso es relájate, no hay más instrucciones, no hay dirección, estás allí, pero te tengo en stand-by. Pero cuando está firme es ponte listo, porque hay una instrucción que va a venir, un paso de redoblado, o media vuelta, o flanco derecho, o lo que sea. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, tienes que estar firme. ¿Por qué? Porque esta iglesia de Éfeso, después de su partida, hicieron esto y se empezaron a relajar y olvidaron que tenían que estar firmes. 14. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies. ¿Lo contamos? Lo voy a volver a leer. Cuéntenme cuántos artefactos nos menciona. ¿Sale? Es más, les voy a ayudar. Ceñidos los lomos con la verdad. ¿Cuánto? Vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuántos? Ok, me lo va a decir fuerte. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos del fuego maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos? 6. Hermanos, la palabra de Dios nos quiere como iglesia mostrarnos, uno, cómo pelear, con quién pelear y dónde pelear, usando su fuerza y su poder. El problema es que no sabemos cómo pelear. Como no sabemos cómo pelear, pues peleamos como podemos y peleamos con groserías o con actitudes. Como no sabemos contra quién desquitarnos, pues agarramos a la esposa o a los hijos o al que se deje. También el problema es que como no sabemos dónde pelear, nos peleamos en la casa y aquí nos agarramos la mano. Nos gritamos en el carro, pero aquí nos decimos mi amorcito. Y peor, queremos pelear en nuestras fuerzas. ¿Contra quién es mi pelea? ¿Contra quién debe de ser mi pelea? Ya lo leímos. Contra principados. Y en todo lo que leímos utilizó la palabra contra, adverso, opuesto. Ir en contra de. Contra principados. Es decir, un principado es un príncipe, alguien que tiene un legado de importancia, de autoridad, el principal de todos ustedes. ¿De acuerdo? Todavía se celebra la monarquía en algunos países. El príncipe es la persona más importante de todos. Va a ser aunque esté bien feo, va a ser el más guapo. Va a ser el príncipe, el principado. Contra potestades. Es decir, la palabra potestad es autoridad. Hay principados, pero hay autoridades. Ahora, esas autoridades tienen autoridad legítima. ¿De acuerdo? Si no hubiera puesto ahí revolucionarios, ¿verdad? O lo que fuera. Contra las fuerzas mundiales de las tinieblas. Es decir, los que gobiernan en el mundo de las tinieblas. Existe el mundo de la luz, existe el mundo de las tinieblas
Y el mundo terrenal físico está en medio de los dos. Estudiamos los 7 cielos de Dios, ¿lo recuerdan? Bueno, en el cielo, en el reino de Dios hay justicia, hay paz y hay gozo. Todo está perfecto. En el reino de los cielos, ahí es un soberano relajo. Ahí se sufre violencia. Ahí es donde están metidos todas estas entidades que estamos viendo. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, contra fuerzas espirituales de maldad, ¿en qué regiones? En las regiones celestes. Entonces maneja ciertos niveles, habla de principados, de potestades, pero después habla de las fuerzas mundiales, que son las tinieblas, que están tomando el control mundial, pero también habla de unas fuerzas espirituales en lugares celestiales. Entonces hay un nivel de guerra aquí, hay otro nivel y hay otros más. Bendito Dios que por encima de todos ellos está nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice amén? Amén. Ahora, ¿cómo vamos a ganarle a un enemigo que no podemos ver? ¿Cómo lo hacemos? La pelea tiene que ser pues diferente. En primer lugar, de entrada, tenemos que estar conscientes, no ignorantes. Si a ti te dijeron vente a Cristo y el diablo se va y todo se va y todo se acaba y empieza a barrer dinero aquí en los Estados Unidos, te chamaquearon, decimos en mi país, ¿verdad? Si tú no estás consciente, eres un ignorante. Segundo lugar, o sea, dentro de esto tenemos que ser cautelosos, es decir, sabios y prudentes. También tenemos que estar preparados, alertas, armados espiritualmente. Y también conocer, escúchalo, pero ese sí es importante, conocer bíblicamente a nuestro enemigo. No andar indagando allí con otras cosas, con otros libros, con otras fuentes. Que el libro de Chin Chun Fua dice que los demonios son así, o se llama fulanito, sutanito, manganito y perenganito. Tenemos que recurrir al conocimiento bíblico. El problema es que en Éfeso y también en estos días muchos fueron superados, hermanos. Muchos fueron superados y derrotados por circunstancias, por situaciones. Y fíjese por qué. Porque no estaban preparados. ¿Cómo Dios quiere que estemos? Lea conmigo Corintios 16:3. Mira lo que está pidiendo. Estén alertas, estén firmes en la fe y sean ¿qué? Hombres y sean fuertes. A ver, varones, porque parece que nos escribieron a nosotros. ¿Lo está escuchando? ¿Lo está leyendo? Sean ¿qué? Estén alertas. Estemos alertas, despiertos. Estén firmes en la fe. No hay un descanso que se nos esté dando para eso. Sígame aquí, el problema es que pensamos que la fe es una llave o un accesorio que me permite estar cómodo, estar feliz, estar tranquilo y disfrutar todo lo que el Evangelio me puede dar. No, hay que estar firmes en la fe. Pensamos que, híjole, se me enfermó mi hijo. A ver, voy a abrir la botellita, ¿verdad? Una ración de fe, ahí te va, ¿verdad? Ocupo un aumento de trabajo, deberíamos, ¿no? Un aumento de sueldo, ok, otra poción de fe. No, mis hermanos, la fe es el motor que debe de movernos. Después la fe, la certeza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mas el que se acerca a Dios tiene que tener fe, etcétera. Entonces nos está diciendo que estemos firmes en la fe y que seamos hombres, no niños, no hombrecitos, que seamos varones. ¿Usted está viendo la crisis que estamos teniendo? A la mujer le están quitando su feminidad y al hombre le están quitando su virilidad. Eso no está correcto. No voy a tocar más este punto. Pero si Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso que tienen que vestirse toda la armadura de Dios, vestirse completamente, significa algo bien simple, hermanos. Que si tú no estás vestido completamente,
tienes un problema serio. ¿Me regalas agua, Jorge? Mire, voy a poner este ejemplo. A ver, Melissa, ven para acá, mía. Ok, mire, déjele, le muestro algo. Sansón, dice la Biblia, que él fue el hombre más fuerte. Hazme un favor, Jorge. Lléname aquí esta. Mire, iglesia, sígame aquí y sígame a mí. Dice la escritura que Sansón fue el hombre más fuerte, el más fuerte que ha existido. Gracias, mi hermano. Y este hombre, ahorita lo vamos a bautizar. Este hombre tan fuerte reveló su fuente de la fuerza. Reveló su fuente y mire lo que pasó. Esa fuente de fortaleza se convirtió en una debilidad. Se lo voy a repetir para que usted lo reciba bien. El hombre más fuerte del mundo, teniendo una fuente de su fuerza, por revelarla, se convirtió lo que era su fuerza ahora en su debilidad y en su derrota. Nos está diciendo la escritura: vistan toda la armadura de Dios. Yo quiero que piense que este es usted. ¿Alguien tiene una pluma? Préstame un lapicero por ahí, ¿verdad? Vamos a poner, a ver, este es Martín. A ver, Martín, déjame te dibujo. Contento, mi brother, Martín, está feliz. Ponemos una ceja por aquí, otra por acá. Sus ojitos de alegría. Uy, a ver si lo sé de alegría, ¿verdad? Y su nariz. Aquí está Martín, ¿lo ven? Ok, este es Martín, quien le ha dado su vida al Señor, quien ha permitido que el Señor lo llene y lo fortalezca y lo equipe. Y esto es el mar de las mentiras, de las luchas, de las pruebas, de todo lo que se levanta contra Martín. Entonces, todos nosotros, el propósito de las tinieblas es que nos ahoguemos y que estemos bajo circunstancias. Pero Dios, con lo que hace es tomar a Martín y protegerlo, cubrirlo, fortalecerlo. Y Martín, por más que esté ahí, nunca se va a hundir. ¿Me estoy dando a entender? Pero vamos a hacer, ¿cuántas piezas fueron de la armadura? 6. Ok, mira, hazme un favor. Tú que eres buena, porque ella me ayuda con eso. Tú desgájame la naranja. Solamente quítale una porción. Ajá. Solamente quítale aquí este pedacito. Ándale. Ajá. Ok. Aquí tenemos ¿a quién ponemos? ¿Quién es este? Digan yo. Tenemos al hermano de Martín, ¿verdad? Y él no le pone atención a la palabra. Y él dice: bueno, me voy a quitar. ¿Recuerdan cuáles fueron? A ver, déjenme recordar. Por lo tanto, dice: pónganse la coraza de justicia. Primero habló de la justicia, ¿verdad? Y luego el casco de la salvación. Y luego habló de un cinturón de la verdad. ¿Se fija? Cada uno tiene su título. Y luego dice: pónganse los zapatos, calcen con el evangelio, tomen el escudo de la fe y la palabra. Entonces él dice: bueno, pues me quito uno. ¿Qué dicen? ¿Se hunde o no se hunde? ¿Ustedes qué creen? Vamos a ver, ¿eh? A ver, Martín, vamos a sacarte de aquí. ¿Qué creen? Que no se hundió. Pero ¿están notando algo? Lo que está expuesto se está hundiendo. Déjelo, volteo. Qué caray. A ver, quítamele otro. Entonces él no le da importancia a alguna de las cosas. Dice: mira, yo no necesito, gracias. Yo no necesito, porque lo vamos a ver con mucho detenimiento, con mucha atención. Y él dice, como me dijeron, ¿verdad? Una mentirita blanca, ¿verdad? O bueno, el que no tranza no avanza, hermano. Pues pastor, estamos viviendo en un mundo, entonces hay que hacer tranzas, hay que engañar al gobierno, o hay que engañar a alguien, hay que engañar. ¿Ahora sí se hunde? Todavía no. Me está quedando mal, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Observa? Ahora sí, hazme un favor, prepáramela para el ratito. Ahora, el problema es el problema es que tal vez, mi hermano, él por su propia voluntad no presta atención a alguna de las cosas de Dios. Pero ¿recuerdan ustedes el Titanic? Este barco, fíjese, tardó 2 horas y 40 minutos para hundirse. Es un montón de tiempo. Estando ahí, yo creo que no.
Pero estando desde afuera es muchísimo tiempo. ¿Sabe por qué se hundió? Porque la grieta no fue tan grande. Pero lo que hizo esa grieta, empezó a llenar un compartimento. Cuando el compartimento llegó a un nivel, ¿qué cree? Empezó a alimentar a otro compartimento. Y luego, y así se fue yendo. Y ese barco, más bien, esa llenura, gracias, mija, puedes tomar tu lugar. Esa llenura sobre el barco le costó la vida a 1500 personas. Se lo llevó. Y cuando tú y yo estamos ya sea parcialmente desprotegidos, pues nosotros los vemos bien, ¿verdad? ¿Vieron cómo se veía? Así, ¿verdad? ¿Y cómo estás, hermano? Pues yo lo veo bien, pero por dentro y por abajo. ¿Tienen idea de cuántas vidas en esa congregación las circunstancias los han debilitado? ¿Y qué es lo que creen que va a pasar? Pues que se va a hundir. Porque ya no hay nada que lo pueda sostener. Es la misma naranja. Es la misma clase de cristianismo. Es la misma enseñanza. Es el mismo domingo. Son las 11 de la mañana para todos. Todos nos reunimos. Pero hay quienes están, pero miren, hasta arriba y otros hasta abajo. Y ellos, confundidos, dicen: no es el lugar correcto para mí. Confundidos dicen: no es la doctrina correcta para mí. Confundidos dicen: no son los hermanos correctos para mí. No es la ciudad correcta para mí. La circunstancia que ustedes quieran poner, piensan que no lo es. Y ahí estamos mi esposa y yo, ¿verdad? Parecemos buzos, ¿verdad? Queremos tratar de sacar y no podemos. Venga conmigo a Mateo capítulo 4:3. Lo primero, todas estas primeras cosas que vamos a estar viendo son esenciales. Número uno, tienen que entender, iglesia, Satanás es tentador. Ahora, antes de leerlo, cuando digo tentador, es porque Satanás no tiene todo el conocimiento. Satanás no tiene todo el acceso. Satanás no tiene toda la capacidad. Es tentador porque tiene que tentar. Cuando yo no puedo ver, cuando el cuarto está bien oscuro y tengo que ir al baño, me tropiezo con 2, 3 almohadas que tengo ahí, luego con el mueble de mi esposa aquí, ya llegué todo golpeado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no veo, porque tengo que estar a tientas. Satanás no puede ver tus pensamientos. Eso es una mentira, hermanos. Dejen de creerlo, y si lo siguen creyendo, por lo menos no lo compartan. Satanás no puede leer tu mente. No puede hacerlo. Satanás no puede brincar como chapulín. Estábamos mi esposa y yo y mis hijos en la oficina donde trabajábamos, que ya no trabajamos ahí, gracias a Dios. Y nos tocaron la puerta y una persona me dijo: llévate a tus hijos, no sé, bueno, les convino a ellos, ¿verdad? Nos los llevamos a las donas, ¿verdad? Llévate a tus hijos a las donas. ¿Por qué? Porque aquí tengo un endemoniado y cuando lo saques se le va a meter a tus hijos. ¿En dónde dice eso? ¿Dónde? No es así como funciona. Es un tentador. Ya veremos más adelante todo ese rollo. Pero él tiene que tentar. Y ahorita vamos a ver por qué y para qué. Lea conmigo Mateo 4. Vino a él, a Jesucristo, el tentador, y le dijo: si es que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sígame aquí. Él está tentando. Él está queriendo encontrar algo. ¿Sabe qué está queriendo encontrar? Un punto de debilidad, una pequeña fisura. Cuando yo le digo a mi hija: prepárame una naranja, regálame una naranja, lo primero que ve es que le ensarta la uña, ¿verdad? Hasta adentro, vámonos. Con una pequeña fisura, esta flaquita, y la deja la pobre así. Con una pequeña fisura, mire todo lo que hizo. Hermanos, el tentador vino a Jesús y quiso encontrar no un gran defecto, no un gran problema. ¿Qué buscaba? Miren,
una pequeña fisura. ¿No dice la palabra que las pequeñas zorras son las que destruyen el viñedo? Son las pequeñas, no son los grandes problemas, no es la gran persecución que viva la iglesia. Venga conmigo rápido a 1 Tesalonicenses 3:4. Wow, el tiempo vuela. Léalo conmigo. Porque también, estando con ustedes, les predecíamos, es decir, les advertimos y les profetizamos que íbamos a pasar tribulaciones, nosotros los apóstoles, en nuestro viaje, como ha acontecido y ustedes ya vieron. Sígame aquí. Es decir, en otras palabras, cuando Pablo visitó Tesalónica y se levantó la iglesia, Pablo les dijo: oigan, quiero decirles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, no a través de tanta abundancia, tanta prosperidad, tanta declaración, tanto rollo. Y les dijo: cuando ustedes nos vean a nosotros atribulados, tirados, pero no derribados, pero no destruidos, pero no abandonados, quiero que recuerden esto, porque lo van a ver. Entonces Pablo les escribe y dice: ¿qué creen? Ya se dieron cuenta, ya nos está pasando. Ahora siga leyendo conmigo, versículo 5. Por lo cual, y mire quién está escribiendo y lo que está diciendo: yo no pude soportar más. No pudiendo soportar más, ¿qué? Venga aquí conmigo. A Pablo le estaba lloviendo sobre mojado, dice, ¿verdad? Le estaba dando duro la persecución y apenas podía aguantar. Pero lo que Pablo lo dobló, lo que lo estaba a punto de dejarlo en el suelo, fue la angustia por su iglesia, por sus hermanos. Ya no pude soportar más. Y mire cómo Pablo se va a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire lo que hizo. Otra vez el 5. Yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de qué, de su fe. Miren, hermanos, yo a veces salgo de aquí que no quiero ni volver. Pero cuando viene una persona y me dice: esto que yo acabo de recibir me ayudó, me sacó, me transformó, logró, híjole, como Popeye, ¿verdad? Mi dotación de espinaca. Bácala. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué es lo que está recibiendo Pablo aquí? Por la fe en ellos, Pablo se empieza a fortalecer. Miren cuál era la angustia. Lea conmigo: no sea que los hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Pablo tenía temor de que el trabajo que él estaba llevando adelante resultara en vano. Yo le pregunto a Dios en esta mañana delante de ustedes: ¿el trabajo que Dios me está permitiendo hacer en ustedes será en vano? Y es lo que estaba diciendo Pablo. No sé, esto estaba a punto de derribarme. Lo que logró animarme y fortalecerme fue el escuchar de la fe en ustedes. Hermanos, ¿quieren que yo esté bien? ¿Sí o no? ¿Quieren que yo le eche ganas? ¿Sí o no? Crezcan en la fe. Crezcan. Vengan, un día vengan y díganme: pastor, hazte un ladito, siéntate y yo voy a predicar. Y quiero que escuches el mensaje que Dios me trajo a mi vida. Ahora, ¿por qué estamos hablando de Satanás? Porque es tentador y él encuentra y explota nuestras debilidades. Él nos tienta y ya encontró una debilidad. La debilidad de Raúl: a Raúl le gustan los chicles, ejemplo, ¿no? A Raúl le gusta la pornografía. Raúl se siente atraído con esto. A Raúl le encanta el dinero. Uy, a Raúl le gusta viajar. Vamos a llevárnoslo, ¿da? Del tingo al tango. ¿Qué sé yo? Satanás explora y encuentra la debilidad. A lo mejor yo soy una persona bien alegre, pero nomás me peleo con mi esposa y eso me acaba. Ya encontré una debilidad. Él encuentra una fisura y a partir de ahí empieza a explotarlo. Vean conmigo a Filipenses 4:7. Mira lo que dice la escritura: y la paz de Dios, que nadie puede comprender, cuidará sus corazones
y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mira, a mí me llama la atención algo. A veces veo algunos videos de aviones, me llama la atención, no es mi debilidad, pero me llama la atención. Y hay una persona que sabe bastante de aviones y explica algunas cosas, y a veces explica acerca de los aviones de guerra. Y bueno, hicieron unas modificaciones entre los aviones regulares y los de guerra. Y la modificación es que el avión puede recibir un montón de balazos. Tú puedes perforar el casco del avión, puedes perforar las alas del avión. Es más, han habido casos en que ya sea los alerones verticales o horizontales han sido perforados y aún así llega. Pero no le des un balazo al motor. El motor de nosotros, en nuestro corazón, es nuestra mente. Y Pablo le está diciendo a la iglesia que la paz de Dios guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a concluir en lo siguiente, en que es una batalla. Y obviamente la batalla se basa en oposiciones. Es una oposición. Es algo que se enfrenta y que lucha entre sí. Vean conmigo a Efesios 6:10. Hermanos míos, mira lo que dice. Lo estamos recapitulando. Fortalézcanse, que no haya debilidad. Fortalézcanse en el Señor. ¿Por qué nos está pidiendo ser fortalecidos? Por esto, iglesia, porque no hemos sido concluidos. No estás acabado. Hay algunos hermanos, algunos de ustedes, mi esposa y yo platicamos, qué carácter tan bonito tienen, qué personalidad tan agradable tienen. Algunos de ustedes se convierten en un apoyo para nosotros bien fuerte, bien sólido, y nos sentimos contentos. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿y eso que está crudo? Eso que está medium well, ¿verdad? Eso que le falta. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo va a ser mi hermano, mi hermana cuando esté perfeccionado? Tremendo. Hay otros que le digo, Señor, mételo más, ¿verdad? Al horno, está muy... Lea conmigo otra vez Filipenses 1:6. Estando persuadido en esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. No estamos concluidos, hermanos. No estamos terminados. Somos una obra en proceso. Hombres, tu esposa es una obra en proceso. Mujeres, ya lo saben. No va a haber matrimonio perfecto. ¿Por qué? Porque estamos en proceso. ¿Lo están entendiendo? Si yo estoy en proceso, no estoy terminado. Si no estoy terminado, no estoy perfeccionado. Si no estoy perfeccionado, no estoy fuerte por mí mismo. ¿No acaso una construcción, cuando empiezan a trabajar con el techo, no le ponen algo? ¿Cómo se le llama eso? Unos tubos. ¿Cómo? ¿Me lo dices más fuerte que oigan? Puntales. Es un tubo o es una madera, algo que sostiene, porque no tiene la capacidad de sostenerse a sí mismo. Por eso Pablo le está diciendo a la iglesia, fortalezcanse en el Señor. Tomen los puntales que hay en Dios, no en ustedes. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una guerra. Y la guerra, la característica es que se oponen. Dios dice una cosa, ¿qué va a hacer el enemigo? Por lo opuesto. Vamos a poner pausa. Seguimos la próxima semana, pero todavía no hemos terminado. Quiero que se fije las artimañas del diablo contra los planes de Dios, cómo se oponen y cómo en medio está usted. Usted va a ver con la escritura lo que Dios quiere para ti y lo que Dios levanta en contra de ti. Y vas a ver, mientras lo leamos, a quién le estás haciendo caso tú. ¿Cuántos son soldados de Cristo? Okay. Ahora vamos a calificarnos si nos comportamos como soldados de quién. ¿Les parece? Número 1, vamos a ver los siguientes textos y estas hablan de nuestra actitud. Primero, dame el primero. Dice la escritura, primero Dios, y viene el enemigo y te dice, primero ¿quién? Primero yo. ¿Qué dice? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas les serán añadidas. Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece recto y acaba por ser camino de muerte. ¿Qué es lo que Dios dice? Dios dice que el camino es Dios, el caminar es en Dios, la senda es en el Señor. Pero ¿qué dice el enemigo? Viene y siembra en nosotros hacerlo
como la canción, a mi manera. ¿Qué dice la escritura en Efesios 3:16? Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, las fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te fortalezcas, que tomes el poder de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Nuestras propias fuerzas. ¿Por qué hacemos eso? Porque se contraponen. Vamos a hablar de nuestro hablar. ¿Lo calificamos? A ver qué tan buenos soldados somos. Nuestro hablar. Vean conmigo Proverbios 14:25. Dios nos pide que hablemos verdad, y el enemigo viene y nos pone a hablar mentira. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Otro bien bueno en nuestra manera de hablar, la gratitud. Dios quiere que seamos agradecidos y nosotros somos quejumbrosos. Filipenses 2:14. Háganlo todo sin queja, sin contiendas. ¿Cuánto tenemos que hacer? ¿La mitad? Todo sin queja y sin contienda. La confidencialidad. Dios quiere que seamos confidenciales, que seamos discretos. El enemigo quiere que seamos chismosos. Proverbios 20. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Bendecir versus maldecir. Bendigan a quienes les persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Jóvenes, ¿los están persiguiendo sus maestros? Trabajadores, ¿los están persiguiendo sus amos, sus jefes? Bueno, ¿qué clase de soldado soy yo? Vamos a otro. Palabras de ánimo contra palabras odiosas. Eviten toda conversación obscena. Al contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Bendigan con ellas. ¿A quién estoy honrando? Como soldado, ¿a quién estoy prestando mi servicio? ¿Soy instrumento de quién? Eres soldado de Cristo. Yo no estoy cuestionando eso. Eres un hijo de Dios. Pero ¿eres instrumento en manos de quién? Mire, vamos a hablar de nuestro sentir, de nuestras emociones, de estas áreas. Recuerden, el plan de Dios contra las artimañas del enemigo. Remordimiento y vergüenza versus el perdón de Dios. Para borrar sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Preocupación versus descanso. Mateo. Vengan a mí todos ustedes porque están cansados y están agobiados, yo les daré descanso. Y la ansiedad. Dios nos ofrece paz y el enemigo ansiedad. ¿Qué dice la ansiedad? Juan, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo habrán aflicciones, pero anímense, alégrense, estén contentos. Yo vencí al mundo. El miedo versus el amor. En el amor no hay temor. El amor es perfecto. El amor perfecto echa fuera el temor. Y el que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y qué tal de la confianza versus el desánimo? El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. La paciencia versus el enojo. Un siervo del Señor no debe de andar peleando, hermanos. ¿Oyeron? Más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar, no propenso a irritarse. Desenfrenados por el alcohol o guiados por el Espíritu. ¿Qué dice? No se emborrachen con vino que lleva desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Están viendo cómo todo lo que les digo son cosas que se están contraponiendo? Se contraponen. La cuestión es, ¿en dónde estoy? Uno más. Muerte versus vida. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No será juzgado. Ha pasado de muerte a vida.
Otro, la furia versus el autocontrol. Abandonen todo esto. Fíjense, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se supone que se han puesto la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay judío, gentil, circunciso, incircunciso, extranjero, inculto, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo, amado, revístanse. ¿Qué nos dice también la Biblia referente a nuestros semejantes? Voltea a ver al que tienes a un ladito ahí. Él es tu semejante. Sobre todo si es tu esposo, tu esposa, es tu inmediato semejante. Léalo conmigo. Reprobar al hermano versus soportar a los demás. Como pueblo escogido de Dios, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, para que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene algo contra el otro. Hablando de perdón, el perdón versus la venganza. Mira lo que dice: porque si perdonan a otros ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre. Y hablando de eso, perdonamos porque tenemos que ser considerados. Es ser considerado versus ser indiferente. Que a nadie difamen. No sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Lo que se contrapone, no lo pierda de objetividad. Es lo que Dios quiere versus lo que Satanás levanta. Esto es un corazón sabio, pero el otro es celos y rivalidades. Santiago, porque donde hay envidia, rivalidades, también hay confusión, toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica. Es respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Es imparcial, es sincera. Ya vamos a terminar. ¿Qué tal sacrificándose por los demás? ¿Saben qué es lo que se contrapone? El usar a los demás. Mira lo que dice 1 Corintios. El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, presumido ni orgulloso. No se comporta con rudeza ni egoísmo, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad, y todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Está viendo, todo esto es la mente y el corazón de Dios, pero también son las armas que se levantan de las tinieblas y que nosotros las abrazamos muchas veces. Nuestra productividad, la generosidad versus la avaricia. Y mire, absténganse de toda avaricia. ¿De cuánta? De toda. La vida de una persona no depende de lo que logra acumular. ¿Y qué tal el contentamiento versus la frustración? Sobre todo en estos días que no son fáciles. Léalo conmigo. Anímense los unos a los otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Den siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Productividad versus pereza. Ya algunos los veo así, ¿verdad? Ya los veo como que el de manos diligentes va a gobernar, pero el perezoso será subyugado. Diligencia versus irresponsabilidad. Está larga la lista, ¿verdad? Pues eso es lo que nos está pasando, hermanos. El inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio de sus acciones. Voy a concluir con este grupo. Nuestro cuerpo. La infidelidad versus la lealtad. Honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. La pureza sexual, eso es parte de los planes de Dios. Las artimañas del diablo es la inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Somos soldados
del ejército de Dios. Pero ¿a cuál ejército estamos sirviendo? Inclina tu rostro y piénsalo. Ve despertando al que tienes a algún lado y dile: vamos a orar. De todo lo que te tomaste el tiempo para leer, de todo lo que viste que se contrapone, ¿en dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Padre, nos vamos a retirar. Primero que nada, darte gracias por tu presencia y por tu palabra. Pero Señor, que ahora que ellos se van a sus actividades, tu palabra siga en ellos, los trate, los trabaje y les muestre en dónde estamos. Ayúdanos. Y Señor, que la próxima semana tu palabra siga trabajando fuertemente en nuestras vidas y corazones. En Cristo Jesús. Dice amén. Amén.